CDN Radio es variedad. Abordan un acontecimiento histórico, y a eso precisamente se refiere el libro La historia en el cine de Robert Rosenstone, historiador y cineasta adscrito al California Institute of Technology. Se trata de un texto original en el que se sostiene que los dramas cinematográficos Martes Tecnológico, el podcast donde Arturo López Valerio te lleva al futuro, abordando temas de ciencia, tecnología e innovación. En cada episodio te informamos sobre novedades tecnológicas, con datos relevantes para que puedas apropiarte de ellas. Además, nuestra opinión semanal te ayudará a crear conciencia sobre el impacto de la adopción de tecnología en tu comunidad. Si eres adoptante de la tecnología o tienes un negocio que depende de las tendencias y desarrollos, no te pierdas ningún episodio de Martes Tecnológico. Súmate a la conversación vía Twitter, @alopezvalerio, y visítanos en martestecnológico.com para enterarte de lo que hemos hablado en este episodio. Maná, maná. 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 Bienvenidos al Martes Tecnológico, el espacio donde examinamos la tecnología desde la economía, la política y la estrategia. Mi nombre es Arturo López Valerio y hoy, junto a Maná, vamos a revisar cómo las personas están usando realmente la inteligencia artificial en 2026 y por qué la mayoría de nosotros seguimos operando con un mapa mental vencido. Antes de arrancar, un recordatorio: todo lo que discutimos aquí, con las fuentes, los datos y los enlaces, queda publicado en martestecnológico.com. Visítenla, porque este episodio tiene cifras que van a querer verificar con calma. Maná, arrancamos. Arturo, quiero empezar por una frase que aparece en el material que trajiste esta semana. Dharmesh Shah, el fundador de HubSpot, compartió un boletín este mes de julio con 6 palabras. Lo intenté. No funcionó. Y su tesis es que esa frase, dicha hace 90 días, hoy ya no describe la realidad. Él propone lo que llama la regla de los 6 meses. Reintentar cada suposición cada medio año. ¿Qué te parece esa propuesta? Me parece la observación más útil que he leído sobre IA en varios meses, y quiero reconocerlo con claridad antes de pasar a los reparos. Shah está identificando un problema epistemológico real, no una moda. Su argumento tiene base empírica verificable. Entre abril y julio de 2026 tuvimos 4 lanzamientos mayores de modelos. Anthropic sustituyó Claude Opus 4.7 por 4.8 y sacó Fable 5. OpenAI lanzó GPT 5.5 y luego GPT 5.6 en el mismo periodo. 4 reemplazos de frontera en un trimestre. Piensa en lo que eso significa para alguien que probó una herramienta en marzo. Esa persona formó una opinión con una máquina que ya no existe. Su juicio es honesto, su experiencia fue real y su conclusión hoy es simplemente falsa. Yo llamo a esto deuda de opinión. El costo acumulado de operar con un mapa que dejó de corresponder al territorio. La deuda técnica la conocemos bien en el mundo del software. La deuda de opinión es su prima menos estudiada y, en este momento, mucho más cara. Y aquí viene el reconocimiento de fondos. La lista concreta que Shah presenta es honesta y verificable. El dictado por voz dejó de exigirte hablar como robot. Hoy el micrófono en ChatGPT, Claude o Gemini interpreta pausas y puntuación sola.
y el modo de voz en vivo investiga a mitad de conversación. Las imágenes generadas producen infografías con texto legible, algo que hace un año era una lotería. Las aplicaciones de escritorio dejaron de ser el sitio web dentro de una ventana y ahora alcanzan archivos y carpetas de tu máquina. Y los modelos devuelven el archivo terminado, un PowerPoint real, una hoja de cálculo que calcula, en lugar de devolverte materia prima para que pases la tarde pegando. Ese cambio es sustantivo. Quien lo niegue está haciendo exactamente lo que Shah advierte, defendiendo un mapa viejo. Tengo que confesar que cuando escucho, todo cambió en 6 meses. Mi primer reflejo es preguntar quién lo mide y con qué. ¿Existe evidencia dura sobre cómo la gente usa esto de verdad, más allá de la impresión del entusiasta que prueba todos los sábados? Existe, y es la parte más interesante de la conversación. El índice económico de Anthropic es hoy la mejor fotografía pública que tenemos porque analiza conversaciones reales en lugar de encuestas de intención. El dato que más me importa es este. En el reporte de enero de 2026 con datos de noviembre de 2025, el 52% de las conversaciones se clasificó como aumentación y el 45% como automatización. La gente colabora con el modelo más de lo que le delega tareas completas. Eso contradice el discurso de reemplazo que domina los titulares y también contradice el discurso del entusiasta que asegura que ya todo está automatizado. El segundo dato es de junio de 2026 y es todavía más contraintuitivo. Entre los usuarios que más delegan trabajo a la máquina, el 57% reporta que la IA aumentó su valor de mercado y el 68% reporta que aprende más usándola. El estudio no encuentra evidencia de atrofia de habilidades en los delegadores intensivos. Quienes más automatizan son quienes más optimistas están sobre su propio futuro laboral. El tercer dato aterriza la escala real del fenómeno. ChatGPT superó los 900 millones de usuarios semanales en febrero de 2026 y tiene alrededor de 50 millones de suscriptores pagos en su plan de $20. Haz la aritmética. Menos del 6% de quienes usan la herramienta cada semana paga por ella. El Instituto Reuters encontró que 22% de los estadounidenses usa ChatGPT al menos una vez al mes y apenas 7% lo usa a diario. Ahí tienes la textura real de 2026, uso masivo, superficial, gratuito y episódico. 900 millones de personas tocando la puerta y una minoría muy pequeña viviendo dentro de la casa. Entonces la brecha ya no está entre quienes usan IA y quienes no la usan. ¿Dónde la ubicas tú? La brecha está entre quienes reintentan y quienes archivaron. Esa es la línea divisoria de 2026. Y hay una consecuencia distributiva que conviene decir en voz alta. Reintentar cuesta tiempo, atención y tolerancia al fracaso. Es una inversión que hace quien tiene margen, el profesional con autonomía, la empresa con presupuesto de experimentación, el país con capacidad institucional para absorber intentos fallidos. Quien vive al día en su jornada laboral no reintenta nada, porque cada intento fallido le sale del bolsillo. Oye, Arturo, estas tecnologías del 2025 están revolucionando todo, pero a veces necesitamos un momento para procesar tanta innovación. Mientras seguimos explorando cómo la IA, la robótica y la conectividad están cambiando el mundo, tomemos un respiro. ¿Qué tal si aprovechas esta pausa para imaginar cómo estas tendencias podrían transformar tu propio negocio? Quédate con nosotros en Martes Tecnológico, porque después del corte seguiremos desglosando el futuro con más ejemplos reales y consejos prácticos. No te lo pierdas. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Estamos de vuelta en Martes Tecnológico. Gracias por acompañarnos. Regresamos. Arturo, dejaste planteado que reintentar es una inversión.
Llevemos eso al mundo corporativo, donde sí hay presupuesto. ¿Las empresas que están reintentando sistemáticamente están capturando el valor? Aquí es donde la narrativa se cae, y se cae con números de McKinsey, no con opinión mía. El 88% de las organizaciones ya usa IA en al menos una función de negocio. Ese número es espectacular y suele ser el titular. El dato que casi nunca acompaña al titular es el siguiente. Solo el 39% reporta impacto medible en su resultado operativo y cerca de 2/3 de las empresas no han pasado de la etapa de experimentación o piloto. En agentes autónomos, ninguna función supera el 10% de despliegue a escala, aunque el 62% diga que los está probando. Traduzcamos eso. De cada 10 empresas que anuncian que usan inteligencia artificial, 6 siguen en el laboratorio y solo 4 pueden demostrar que la cosa mueve la aguja financiera. La adopción se volvió universal y la captura de valor sigue siendo minoritaria. Este es el efecto Pokémon en su expresión corporativa. Coleccionas medallas de adopción, licencias, pilotos, un comité de innovación, un anuncio en LinkedIn y no sabes jugar la partida. La medalla es visible, barata y comunicable. La competencia real de rediseñar un flujo de trabajo completo es invisible, cara y tarda trimestres. Pero podría argumentarse que es temprano, que toda tecnología general tarda en mostrar retorno. La electricidad tardó décadas en aparecer en la productividad de las fábricas. ¿Ese argumento te convence? Ese argumento tiene mérito histórico y quiero tomarlo en serio porque es el mejor contraargumento disponible. Paul David documentó exactamente eso con el motor eléctrico. La ganancia llegó cuando las fábricas se rediseñaron alrededor del motor, no cuando lo instalaron junto a la transmisión de vapor. Ahora, el mismo estudio de Anthropic ofrece un dato que complica el optimismo automático. Midieron velocidad y confiabilidad juntas, que es como hay que medirlas. En tareas complejas la máquina rinde 12 veces más rápido que el humano contra 9 veces en tareas simples. Suena magnífico, pero la tasa de acierto en esas tareas complejas baja a 66% contra 70% en las simples. Cuando ajustas la velocidad por la confiabilidad, la ganancia proyectada de productividad laboral cae de 1.8 puntos porcentuales anuales a aproximadamente 1.0. La mitad de la promesa se evapora al incorporar el costo de verificar, corregir y rehacer. Ese es el punto que la conversación pública sigue esquivando. La velocidad bruta es medible en una demostración de 2 minutos. El costo de verificación aparece en el trimestre 3, cuando alguien tiene que revisar lo que la máquina produjo a 12 veces la velocidad y con 1/3 de error. Y ese costo se distribuye de forma desigual dentro de la organización. La demostración la hace el ejecutivo, la verificación la hace el analista junior, el ahorro se reporta arriba y la carga de control de calidad baja, silenciosa, hasta el escalón que menos poder tiene para negociarla. Cualquier medición seria de retorno debería contabilizar esas horas. Eso conecta con algo que noté en el material original. Shah escribe para principiantes, con prompts listos para copiar y pegar. ¿Ves un riesgo en ese enfoque? Veo un riesgo de encuadre y es el que más me preocupa del texto, precisamente porque el texto está bien hecho. Todo el marco es individual. Prueba esto, reintenta aquello, escribe tus pasos, encuentra dónde la máquina te ahorra tiempo. Es un manual de higiene cognitiva personal y como tal funciona. El problema aparece cuando ese marco se convierte en el único marco disponible para pensar la IA, porque hay 3 preguntas que el marco individual no puede formular. Primera, ¿quién crea el valor? El usuario que aporta su contexto, su juicio y sus datos. Segunda, ¿quién decide sobre ese valor?
la empresa que fija los términos de servicio, el precio y el ciclo de reemplazo del modelo. Tercera, ¿quién lo captura? El accionista de la plataforma. En economías periféricas, esos tres actores rara vez coinciden y ninguno de los tres es quien prueba el prompt. Fíjate en la asimetría que ya vimos. 900 millones de usuarios semanales y 50 millones pagando. El otro 94% paga con otra moneda. Aporta contexto, corrige salidas, señala fallos, entrena preferencias. Es trabajo económicamente valioso que no se contabiliza como trabajo en ninguna cuenta nacional del mundo. Y el ciclo de 6 meses que ya celebra tiene un efecto secundario que él no menciona. Cuando el modelo se reemplaza cada trimestre, tu conocimiento acumulado sobre cómo usarlo se deprecia al mismo ritmo. La plataforma capitaliza cada mejora. El usuario reinicia su curva de aprendizaje. Reintentar cada 6 meses también es correr para quedarse en el mismo lugar. Antes de la pausa, dame la síntesis del segmento. Si el marco individual es insuficiente, ¿qué marco lo sustituye? El marco de capacidad instalada. La pregunta deja de ser ¿qué puedo hacer yo con esta herramienta? Y pasa a ser ¿qué queda instalado en mi organización, en mi sector y en mi país después de que yo la use? Una empresa donde 100 empleados usan IA con brillantez individual y no documenta nada, no rediseña ningún proceso y no acumula ningún dato propio, es una empresa que alquiló productividad por un trimestre, una empresa que convierte esos usos en flujos rediseñados, datos estructurados y criterio compartido, construyó un activo. La diferencia entre alquilar capacidad y construirla es la diferencia entre el 88% que adopta y el 39% que cobra. Hacemos una breve pausa y regresamos con más de Martes Tecnológico. No se vayan. Martes Tecnológico. Seguimos en Martes Tecnológico, temporada 12. Continuamos conversando con Arturo López Valerio. Regresamos con el tercer bloque. Arturo, llevemos todo esto a República Dominicana. ¿Dónde estamos parados nosotros en este mapa? Estamos parados en un lugar muy específico y los números lo describen mejor que cualquier discurso. En mayo de 2026, según el índice global de Ookla, República Dominicana ocupa el puesto 41 del mundo en velocidad de Internet móvil, con 121.59 megabits por segundo de descarga promedio. Santo Domingo, medida como ciudad, aparece en el puesto 26 del mundo con 239 megabits. Somos líderes regionales en Internet móvil en América Latina y el Caribe. Ahora el contraste. En banda ancha fija ocupamos el puesto 96 del mundo con 73 megabits. 55 posiciones de diferencia entre lo que llevamos en el bolsillo y lo que tenemos instalado en la casa y en la oficina. Ese diferencial cuenta una historia económica precisa. La infraestructura que sostiene el consumo va adelante. La infraestructura que sostiene la producción va atrás. Puedes ver un video en cualquier esquina del país y te cuesta correr una operación de datos sostenida fuera del Distrito Nacional y Santiago. Y en materia de política pública, el gobierno firmó un memorando con NVIDIA para acelerar planes soberanos de inteligencia artificial. Eso suena a movimiento serio. ¿Cómo lo lees? Lo leo con los ojos abiertos y quiero ser preciso sobre qué reconozco y qué me falta. Reconozco que la agenda existe. Ahora, lo que el anuncio no contiene. No hay monto de inversión. No hay cronograma de implementación por fases. No hay especificación de capacidad de cómputo. No hay métricas de desempeño exigibles a ninguna de las dos partes. Un memorando sin monto, sin plazo y sin métrica es una declaración de intención con logotipo corporativo. Eso es el factor BAM en su forma más pura. La apariencia de modernización sin el contenido económico que la respalde. Y el contexto agrava el diagnóstico. Nuestra inversión nacional en inteligencia artificial
ronda los 10 millones de dólares. 10 millones. Un solo rack de servidores de entrenamiento de frontera cuesta más que eso. Mientras tanto, el país cayó del puesto 90 al 97 en el índice global de innovación entre 2020 y 2024. Subimos en conectividad y bajamos en capacidad de innovar. Ese es el efecto Pokémon a escala nacional, con evidencia de 2 indicadores independientes. Hay una cifra del índice económico de Anthropic que me pareció durísima para nuestra región. ¿Puedes explicarla? Es la cifra que más debería preocuparnos y agradezco que la traigas. Anthropic construyó un índice de uso por país y midió su relación con el ingreso. El resultado, por cada 1% de aumento en el ingreso per cápita de un país, el uso de la herramienta per cápita aumenta 0.7%. Dinamarca registra un índice de 2.1, es decir, usa la herramienta al doble de lo que su población predice. Traducido, la adopción de IA sigue la curva del ingreso, no la curva de la necesidad. Los países que más urgencia tienen de multiplicar su productividad son los que menos la usan, y hay un matiz que completa el cuadro. El reporte encuentra que en países de menor ingreso, los primeros adoptantes son perfiles técnicos y estudiantes, mientras que en países ricos, el uso se diversifica hacia lo profesional y lo personal. Nuestro talento técnico está adoptando IA, está adoptándola para trabajar remotamente para empresas que facturan en otras monedas y contabilizan ese valor en otras cuentas nacionales. Esos son los invisibles de 2026. Dominicanos de altísima capacidad, usando la frontera tecnológica todos los días, generando valor que aparece en el Producto Interno Bruto de otro país. La productividad existe, la captura ocurre afuera. Entonces, ¿qué construimos? Si el memorando no basta y la estrategia lleva 3 años publicada, ¿cuál es la acción concreta? Construimos infraestructura cognitiva nacional y quiero ser específico sobre qué significa eso, porque el término se presta a la retórica que acabo de criticar. Infraestructura cognitiva es el conjunto de datos, talento, modelos y capacidad analítica que permite convertir conectividad en valor económico. Tenemos las autopistas, puesto 41 del mundo en móvil lo demuestra. Nos falta la carga que circula por ellas. 3 cosas concretas. Primera, datos públicos estructurados y accesibles por máquina. Estadísticas de salud, tránsito, comercio y educación en formatos que un modelo pueda procesar. Sin corpus nacional utilizable, cualquier discurso de soberanía es decorativo. Segunda, capacidad de cómputo con condiciones de acceso definidas. Un centro de excelencia importa por su política de acceso, no por su fotografía inaugural. ¿Quién entra? ¿A qué precio? ¿Con qué reglas de propiedad sobre lo que produzca? Tercera, régimen de compras públicas que exija transferencia de capacidad. Cada peso que el Estado gaste en soluciones de IA debe dejar código, datos o gente formada dentro del país. La complejidad económica se construye acumulando capacidades entrelazadas y las capacidades se acumulan cuando alguien las exige por contrato. Sin esos 3 elementos, seguimos haciendo industrialización simbólica. Declaramos la transformación digital mientras la estructura productiva permanece extractiva e importadora de soluciones. Arturo, si tuvieras que sintetizar este episodio en una sola frase, ¿cuál sería? La regla de los 6 meses es correcta y es insuficiente. Correcta como higiene personal, insuficiente como política de desarrollo. Un individuo que reintenta cada 6 meses actualiza su opinión. Un país que reintenta cada 6 meses sin construir capacidad instalada solo actualiza su nivel de dependencia con mejor vocabulario. La pregunta que deja este episodio no es qué puede hacer la inteligencia artificial por ti, es qué queda en el país después de que la uses. Esto ha sido Martes Tecnológico. Agradecemos a quienes nos escuchan cada semana y nos escriben con sus propias pruebas fallidas
y sus reintentos exitosos. Les recuerdo que todo el material de este episodio, con las fuentes verificables, los datos citados y el análisis extendido, está disponible en martestecnológico.com. Visítenla, compártanla y sobre todo, discútanla. Y me despido con esto. Actualizar tus opiniones sobre inteligencia artificial cada 6 meses te mantiene informado. Actualizar la capacidad productiva de tu país es lo único que te mantiene relevante. La primera tarea la resuelve la curiosidad. La segunda exige decisión política, presupuesto y una pregunta que casi nadie está haciendo en esta región. Cuando la máquina termine de aprender de nosotros, ¿qué habremos aprendido nosotros de ella? ¿Y quién será dueño de ese aprendizaje? Hasta el próximo martes. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Martes Tecnológico. Esto es DW Noticias desde Berlín. Los incendios en España y en Francia son ya los más devastadores jamás vistos desde que se tienen registros en ambos países. A pesar de leves avances en las labores de extinción, el tiempo corre para los bomberos antes de que llegue la próxima ola de calor que atravesará el sur de Europa. Cientos de miles han tenido que abandonar sus hogares. Estos son nuestros titulares. Son imágenes desoladoras de la devastación de decenas de miles de hectáreas de bosque. Esfuerzos internacionales intentan frenar las llamas y prevenir la pérdida de vidas humanas. Tendremos información desde Francia y España. Además, en Alemania, el canciller federal Friedrich Merz se reúne y se une a las voces que exigen explicaciones por el ataque terrorista perpetrado durante la Marcha del Orgullo de Berlín. Todos se preguntan por qué el sospechoso del ataque, que tendría vínculos con Estado Islámico, fue liberado tras haber sido condenado por planificar actos de violencia. Y Estados Unidos prepara la deportación masiva de cientos de miles de haitianos. La administración de Donald Trump no extendió el estatus de protección temporal y anuncia ahora un operativo para expulsarlos del país. Tendremos detalles desde Washington. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Miles de bomberos en Francia y en España continúan combatiendo los devastadores incendios forestales que desde la semana pasada avanzan por amplias zonas de ambos países. Las llamas ya han provocado una de las mayores operaciones de evacuación en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, obligando a unas 375.000 personas a abandonar sus hogares. Ahora los servicios de emergencia enfrentan una carrera contrarreloj para contener el fuego. Es una carrera contra el tiempo. Los equipos de emergencia trabajan sin parar para combatir los incendios forestales que siguen activos en Francia y España. Intentan frenar el avance de las llamas antes de que la temperatura suba esta semana, lo que podría dificultar aún más las labores de extinción. En la región francesa de Gironda, en el suroeste del país, el fuego ya ha arrasado una superficie 4 veces mayor que la de París. Los incendios amenazan sobre todo la ciudad de Burdeos. Miles de bomberos combaten las llamas con el apoyo de aviones y helicópteros cisterna. Cerca de una docena de países han enviado medios aéreos, personal especializado y equipos de emergencia, entre ellos Alemania. Mientras algunos focos han logrado estabilizarse, otros continúan avanzando sin control, dejando a su paso decenas de miles de hectáreas calcinadas y cientos de miles de evacuados. Durante una visita a las zonas afectadas, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió que se avecinan horas difíciles. Además, responsabilizó directamente al calentamiento global de la gravedad de la crisis. Pero en todo caso, lo que sí que es cierto es que la emergencia climática, este aumento sostenido y sistemático que estamos viendo cada año de las temperaturas, lo que están haciendo es elevar de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios que estamos sufriendo. Por cierto, con patrones cada vez más semejantes en los incendios que estamos viendo a lo largo y ancho de todo nuestro país. Los incendios han dejado un enorme rastro de destrucción en bosques y comunidades. Para muchos de los miles de evacuados, el regreso a casa no será posible a corto plazo.
Y saludamos a esta hora a la periodista Diana Jayón, quien se encuentra en París, y a Artemis Cerdá, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Valencia, para ayudarnos a comprender mejor las implicaciones de estas emergencias. Diana, comienzo con vos. 2026 es ya el peor año jamás registrado en cuanto a incendios en Francia. ¿Qué nos puedes decir sobre el estado actual en la región de Gironda? Sí, así es, sin lugar a dudas. Lo ha dicho no solamente el mayor miembro de las fuerzas de bomberos,